Hola, bienvenidos a Acción en Verde. Nuevo vídeo, nuevo tema y esta semana vamos a hablar sobre la gestión del riesgo en la cadena de suministro. Antes que nada hay que dar las susodichas explicaciones de pues, que después de unos cuantos meses, porque no han sido uno, ni dos, ni tres, han sido un poquito más, esta señora que ha desaparecido de la faz de la Tierra, pues ¿qué es lo que ha pasado? Primero de todo, muchísimas gracias a todas aquellas personas que mandaron mensajes diciendo que echabais de menos los informativos o estos vídeos que os dan pues mucha positividad. Muchas gracias porque en el fondo, bueno, todo tiene sus explicaciones, pero como en el fondo a nadie le importa estos rollos personales, lo que voy a hacer va a ser un pequeño experimento y una pequeña broma, que es pasaros todas estas fotos súper deprisa y en alguna de ellas, o algunas de ellas, está la respuesta del por qué, pues estos meses no ha aparecido a pesar de que han pasado unas cuantas cosas. Bueno, pero el tema de este vídeo y la razón por la que estás aquí es hablar sobre la gestión del riesgo de la cadena de suministro. Pero antes que nada, quiero agradecer y de invitarte a si te gustan los vídeos de Acción en Verde, des like y te suscribas. Y aquellas personas que sois nuevas, te invito a que explores el canal de Acción en Verde para que puedas seguir informando y aprendiendo sobre los temas de sostenibilidad. Y ahora sí, vayamos. ¡Dentro vídeo! Hablar sobre la gestión del riesgo de la cadena de suministro puede parecer como un tema muy técnico. La intención es que uno, evidentemente, no lo sea. Pero sobre todo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el vídeo en dos partes. Habrá parte 1, parte 2. Primero, para tener una visión más holística y poder entonces comprender por qué ahora las empresas están hablando tanto de la gestión del riesgo en la cadena de suministro, por qué en la gestión del riesgo le ponen la palabra sostenibilidad y poder comprender la metodología que hay aquí al lado. Porque al fin y al cabo, la intención es que cuando acabes de ver los dos vídeos, tú digas, ok, a mí sí me hablan de la gestión del riesgo de la cadena de suministro, no solo comprendo el porqué y su importancia, sino también comprendo el cómo. A partir de aquí, hagamos el primer pequeño paso para adelante. La mayor parte de las empresas, tú trabajarás seguramente en una empresa o serás, pues no sé, el propietario de esa empresa. Sea cual sea tu situación, o estarás estudiando y algún día trabajarás. No lo sé, sea la situación en la que estés. Sea como fuere, tendrás que trabajar, ¿no? Eso tenemos claro. Entonces, a partir de aquí, me estoy riendo porque estoy pensando, habrá alguien que no tenga que trabajar y ya me he desconcentrado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que a día de hoy, en 2024, nos encontramos en que, dependiendo del tamaño de la empresa en la que tú estés trabajando, si es una gran empresa, muchas de estas ya tienen estrategias de sostenibilidad. Pequeño spoiler, tener estrategias de sostenibilidad no significa que tu empresa esté mejor gestionada en términos de sostenibilidad. Dependerá de esta estrategia y cómo esté aplicando. Pero bueno, ya es un buen paso que tengas una estrategia de sostenibilidad. Sobre todo las grandes. Y ya tienen un cierto recorrido. Por tanto, aquí el gran reto que tienen las grandes empresas es cómo esto lo permeabiliza, es decir, cómo se integra en toda la cultura de trabajo, en las personas que trabajan y cómo se expande en toda su cadena de valor. Porque muchos de estos compromisos públicos que han hecho y objetivos que están marcados, sin su cadena de valor es bastante difícil que se pueda hacer. Si por el otro lado tú estás trabajando en una pyme, si estás en una empresa más es decir, más mediana, muchas de estas ya tienen estrategias de sostenibilidad, pero hay empresas que no tienen estrategias de sostenibilidad. Y si estás en las pequeñas, es muy probable que no tengan estrategias de sostenibilidad con los datos que tenemos a día de hoy. Por tanto, es evidente que aquí hay una gran oportunidad de mejora, porque no tener una estrategia de sostenibilidad es que tú no visualizas tu empresa ante esta nueva normalidad, en qué posición está, qué quiere aportar, qué es lo que va a hacer, cómo va a mitigar y, por tanto, cuál es su oferta de valor. Por tanto, si no la tienes, por favor, ten una estrategia de sostenibilidad. Pero claro, ¿y esto por qué hablamos del riesgo? ¿Y por qué hablamos de la gestión del riesgo en la cadena de suministro? Tradicionalmente, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando se relaciona tanto con riesgo, es porque si eres el propietario o propietaria de una empresa, fijaros que la mayor parte visualiza y quiere que su empresa exista en el tiempo. No piensa en que su empresa es como se va a desvanecer o la voy a vender dentro de 3, 6 meses, un año. Normalmente, casi todas las personas quieren que esa empresa exista dentro de 10 años, dentro de 15 años. ¿Y qué es lo que se topan de lleno directo? Con la crisis planetaria. Y la crisis planetaria les afecta directamente a las empresas, tenga una magnitud de impactos que pueda hacer, es decir, una magnitud de consecuencias que esa crisis planetaria te causa en tu empresa. Pero lo que afecta es que absolutamente a todas las empresas, porque y evidentemente a las personas, esta crisis planetaria nos afecta. Y ahí es donde viene la concepción del riesgo, porque de pronto se dan cuenta de la empresa si puede seguir operando, puede seguir existiendo ante esa crisis planetaria o no, en función de lo que ofrece, cómo lo produce, de quién depende, de qué zonas, porque evidentemente, pues lo que os digo, ¿no? Es la magnitud de los impactos que puede repercutir esta crisis planetaria, que ya es un presente. La creas o no, tú vives en las consecuencias de esta crisis planetaria. A partir de aquí, claro, ¿qué es el riesgo? ¿No? Porque el riesgo, en el fondo, es la incertidumbre a la hora de cumplir objetivos.
que sus factores, es decir, aquello que dice desde qué se compone el riesgo, es en función de la probabilidad, la frecuencia de que algo pasa y la magnitud, el alcance, las consecuencias de ese algo que ha pasado. Multiplicas los dos y te sale lo que es el riesgo. Tradicionalmente en las empresas la visión era muy desde el punto de vista financiero, entendiendo muy bien si hay riesgos logísticos, si hay riesgos políticos, riesgo financiero y cómo esto repercute en el valor de mi propia compañía, ¿no? Y en mi propia rentabilidad económica. Lo que sucede es que ahora las empresas están en materia de decir, ok, tengo que integrar todo esto el riesgo de sostenibilidad, no tengo ni idea ni lo que es ni cómo lo supone. Y en la cadena de valor ya ni os cuento, porque yo os voy a tener un pequeño experimento y te invito a que lo hagas y luego si lo haces, por favor, ponlo en comentarios para que veas. Ves a tu empresa. Si hay un área de compras o hay una persona que esté trabajando en su relación con proveedores, pregúntale si en su comunicación, sea pues por mails, por teléfono, por cuestionarios, sea como se comunique con sus proveedores, ¿cuántos de estos hacen preguntas específicas en materia de si tienen calculado la huella de carbono, si tienen la huella hídrica, si hacen protección de derechos humanos, cómo es esa protección, si conocen el desempeño en materia de sostenibilidad de sus proveedores? Te aseguro que la mayor parte de las empresas no tienen absolutamente ni idea. Y la mayor parte está como en negación diciendo, bueno, yo espero que ellos lo hagan bien porque así yo... Y hay empresas que no, hay empresas que ya están trabajando para poder conocerlo, para poder ser más transparentes en lo que ellos ofrecen y el cómo depende. Muchos en materia regulatoria, que en algún momento hablaré sobre ello. Pero a partir de aquí, la cuestión es que muchas de estas empresas no lo conocen, no lo saben, porque no han incluido estos parámetros. Y dirás, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? Mira, yo te voy a dar un dato. Es decir, más del 26% de los riesgos a día de hoy que tienen las empresas es en materia de sostenibilidad. Más de un 26%. Si no tienes ni idea, no estás preguntando, es que estás expuesto a estos riesgos. Y todos estos riesgos tienen distintas dimensiones de afectación. Y si es una visión más tradicional de tu compañía, te aseguro que todos estos riesgos tienen un impacto financiero en tu compañía, por si es lo que te importa. A partir de aquí dices, bueno, ¿y qué tipo de riesgos, no? Si es un 26% de riesgos están mencionados en sostenibilidad y entendiendo que esos riesgos incluye su cadena de suministro, incluye su cadena de valor, la inmensa mayoría de estos son riesgos ambientales, más del 70%. Y de los riesgos ambientales, la inmensa mayoría tienen que ver con el cambio climático, porque el cambio climático ya nos está afectando. Yo vivo en España, se acerca el verano. Es evidente que ahora mismo el periodo que tenemos en distintos puntos de España de sequía, que tienen por menos disponibilidad de agua, ya afecta a las empresas. 2, si hay olas de calor, afecta a las empresas. Las tormentas afectan a las empresas. Por tanto, pensar que ahora mismo es como, bueno, ¿y qué es esto del cambio climático? Es muy abstracto. Para la mayor parte de las personas, la inmensa mayor parte de las personas que trabajan en empresas, ya significa y saben y ya han tenido impactos en materia medioambiental relacionado con el cambio climático. Por tanto, en las empresas lo que perciben ya es una realidad de la cual además lo que prevén es que cada vez más los riesgos que tienen que ver con materia de tecnología, sobre todo en desinformación, como es también los riesgos en materia de derechos humanos, serán riesgos cruciales en la gestión de esta cadena de suministro. Pero no me enrollo más. La cuestión es que los riesgos son importantes y ya afectan. Y a partir de aquí es, ¿qué pasa con mi cadena de suministro? Lo que sucede con la cadena de suministro es que muy pocas empresas hacen este desempeño y medición para poder comprender, más allá de aquel proveedor que yo tengo una relación contractual, esto cómo me va a afectar. Y sea o no que sea proactivo por parte de la empresa, en materia de regulación ha habido ciertos cambios, sobre todo si estás en Europa, donde sobre todo si es una empresa grande, ya está directamente vinculado el ojo puesto a decir, necesitas conocer estos impactos, necesitas comunicar la gestión que tienes de estos impactos. La mayor parte de las empresas, el reto que nos encontramos ya es no solo en que esta realidad nos afecta y que ya nos afecta solo en la empresa propiamente, sino en toda su cadena de valor, que a día de hoy pensar en que no concebir la globalización de la misma y creer que se pueden desglobalizar las cadenas de suministro es como intentar separar el agua y el aceite. Es tremendamente difícil. Por tanto, los riesgos globales que nos encontramos significa que las empresas a día de hoy tienen el reto de entender si estos riesgos a mí me afectan, ¿cómo entonces tengo que gestionarlos? Así que si te ha gustado este vídeo, yo te invito a que veas la parte 2 donde hablaremos de cómo gestionar estos riesgos de la cadena de suministro para hacer una gestión sostenible de la cadena de suministro, y te invito a que veas otros vídeos en el canal para que puedas informarte y conocer más sobre los retos que tenemos por delante en materia de sostenibilidad. Y me ha encantado poder volver a hacer estos vídeos de Acción en Verde. Nos vemos en el siguiente vídeo. A seguir sumando. ¡Adiós!